Muy buenos días, doctora María del Carmen. Para mí es un gusto poder hacer mi exposición sobre mi trabajo en función a las garantías jurisdiccionales. Bien, partiendo de la primera garantía sobre la acción de protección, es un mecanismo judicial expedito y obviamente que permite a cualquier persona solicitar ante un juez la protección de sus derechos constitucionales cuando han sido vulnerados, ¿no? Con el fin de restablecer el derecho afectado y reparar el daño causado. La acción de protección procede cuando existen violación de derechos constitucionales, obviamente actos administrativos, omisiones de autoridad y políticas públicas ilegítimas que puedan afectar los derechos de una persona, ¿no? En cambio, la acción extraordinaria de protección es un mecanismo que permite, en cambio, a una persona alegar a una decisión judicial que vulneró los derechos constitucionales, ya sea por mala interpretación de la Constitución, falta de motivación, vulneración al debido proceso, aplicación indebida de la ley y omisión de pruebas fundamentales o cualquier tipo que afecte la Constitución dentro del proceso judicial. Obviamente, la Corte Constitucional admite esta garantía jurisdiccional cuando se han vulnerado derechos, cuando se ha violado el debido proceso, cuando no se aplicó adecuadamente un precedente constitucional, desconocimiento de la supremacía de la Constitución y se agotaron todos los recursos judiciales. También tenemos el habeas data. El habeas data es un mecanismo judicial que permite, en cambio, a una persona acceder a la información personal que consten en bases de datos o archivos públicos o privados, conocer cómo se obtuvo esa información, solicitar la actualización, rectificación, eliminación, nullización de estos datos cuando sean inexactos, desadecuados, incompletos, indebidamente tratados o que afecten derechos, ¿no? Eh, Esto se aplica cuando una institución o persona niega entregar información que permite actualizar base de datos o correcciones sin autorización. También permite eliminar información falsa, informar sobre el sesgo de los datos y la finalidad de su tratamiento y garantizar la confidencialidad y la seguridad de la información, ¿no? Por lo general, siempre esta aplicación del habeas data se da contra instituciones públicas, empresas privadas o personas particulares que manejen bases de datos. Bien, el habeas corpus, en cambio, em, es un mecanismo por el cual obviamente permite a una persona privada de libertad o cualquier persona solicitar ante un juez su inmediata revisión, obviamente sobre los procedimientos a una libertad si la detención fue ilegal, obviamente o arbitraria, a la protección de la integridad física o psicológica cuando ha sido detenido, obviamente, la cesación de tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Dentro de esto el habeas data permite, obviamente, dar esta libertad, pero obviamente basándonos en tres modalidades principales por ejemplo, cuando la privación de la libertad es ilegal, arbitraria, injusta, por vencimiento de plazos, por error, también obviamente, cuando se debe proteger la vida y la integridad, o en este caso, cuando se sufre torturas, está en riesgo de grave de salud, ha sido incomunicada, está siendo víctima de violencia institucional y cuando revisar también las condiciones de la persona, cuando falta atención médica, insalubridad grave, hacinamiento extremo, riesgos para la vida. Entonces, esto permite el habeas corpus dentro de la aplicación del mismo, ¿no? El acceso a la información pública nos permite, en cambio, exigir la entrega de información pública que esté en poder de instituciones del Estado, empresas privadas o particulares que ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos, ¿no? Busca proteger el derecho constitucional del acceso a la información pública, que es fundamental para la democracia y la participación de la ciudadanía, ¿no? Por lo general siempre hay instituciones que no brindan toda la información y aplicar, obviamente, esta garantía nos permitirá tener toda la información o obtener este procedimiento. Bien, dentro de esto, ¿cómo se lo aplica, no? Cuando se quiera conocer actas, informes, contratos, convenios, presupuestos, gastos, auditorías, declaraciones patrimoniales, datos de contratación, procesos de contratación, emails institucionales o cualquier documento relacionado con actividades públicas. Em, Bien,
Esta acción de incumplimiento también es fundamental dentro de las garantías jurisdiccionales, perdón, porque es un mecanismo constitucional que permite a cualquier persona denunciar ante la Corte Constitucional cuando una autoridad no ha cumplido con una norma constitucional o legal o cuando no ha aplicado una sentencia ya ejecutoriada o dictada por un juez. No ha obedecido una distinción internacional de derechos humanos o ha incumplido con un acto administrativo que debe ser obligatorio, ¿no? ¿Cómo se lo aplica? Cuando obviamente existe incumplimiento total o parcial de normas constitucionales, sentencias ejecutoriadas, mediaciones arbitrarias obligatorias y decisiones, recomendaciones vinculantes con organismos internacionales. Bien, eh, también es importante mencionar la acción extraordinaria de protección en contra de las sentencias de la justicia indígena. Si bien la Constitución permite que los pueblos y nacionalidades indígenas puedan hacer justicia por cuenta propia, también exige, obviamente, cierto tipo de tratos y, obviamente, no violar cierto tipo de derechos que son fundamentales al momento de la aplicación de la justicia indígena, ¿no? Bueno, sí, las decisiones pueden ser impugnadas, obviamente, cuando se alegue, obviamente, vulneración de derechos constitucionales. Esto significa que no se puede apelar ante un juez ordinario, sino más bien se debe apelar ante la Corte Constitucional, obviamente, exclusivamente bajo parámetros de constitucionalidad. Bien, para esto, bueno. Cuando existe esta acción es cuando existe violación de derechos constitucionales sobre la integridad, debido proceso de interculturalidad, igualdad, no discriminación, derechos humanos reconocidos en tratados, perdón, internacionales, parámetros constitucionales para la justicia indígena, respeto a los derechos, principios de proporcionalidad, debido proceso de interculturalidad, conexión territorial. Y obviamente la Corte no interfiere en la justicia o en las decisiones, perdón, de la indígena, sino que solo controla que no exista violación a la Constitución y a los derechos dentro de la Constitución. Y bien, y para finalizar, las medidas cautelares son decisiones judiciales temporales dictadas por un juez constitucional destinadas a lo siguiente, a prevenir una violación de derechos, de tener una vulneración ya iniciada, evitar daños graves o irreparables, obviamente, y proteger de forma inmediata a personas, colectivos, pueblos o nacionalidades, actúan de manera independiente y previa a una acción constitucional. En este caso, bueno, el solicitante debe demostrar la apariencia de un buen derecho, es decir, indicios claros de que un derecho está siendo vulnerado o lo será en este caso, y que espera una sentencia definitiva, en este caso que causaría un daño irreparable. Entonces, estas medidas cautelares nos permiten tener esta posibilidad de, eh, de prevenir una vulneración de derechos. Eso es todo en base a mi exposición y muchas gracias.